Programa 14. Las reformas borbónicas. En este programa identificarán los cambios en la administración colonial como consecuencia de las reformas borbónicas. Iniciaba el siglo XVIII cuando en España murió sin descendencia Carlos II, convirtiéndose así en el último rey de la Casa de los Habsburgo. Cuando era pequeño, sus padres, los miembros de la corte y el pueblo pensaban que no sobreviviría debido a su precaria salud. Sin embargo, contra todos los pronósticos, vivió para ser coronado rey de España. El hechizado, como era conocido en España, no pudo procrear hijos para asegurar un heredero de la corona. Tras su muerte, ascendió al trono Felipe V de la Casa de Borbón, sobrino de Carlos II y del monarca francés Luis XIV. Los españoles, temerosos de que el nuevo monarca se aliara con Francia, Inglaterra, Holanda y algunos españoles, iniciaron un conflicto armado conocido como la Guerra de Sucesión, con el fin de imponer a otro rey. Finalmente, después de varios años de enfrentamientos, Felipe V fue reconocido como el rey de España y la corona quedó en manos de los Borbones. Las reformas borbónicas es un conjunto de medidas que tomó la corona española que empiezan a implementarse a partir de la década de 1760. A partir de ese momento la corona asume el control o intenta asumir el control de sus territorios, de sus posiciones americanas y modifica la estructura política, económica y social de la Nueva España. Esta serie de medidas tenían como objetivo fundamental recuperar el control político de la capital española y al mismo tiempo de la Nueva España. Por otra parte, buscaban obtener el mayor beneficio posible a través de la recolección de una mayor cantidad de impuestos. Para ello se realizaron una serie de leyes que modificaron la relación con el clero. Por ejemplo, en relación con la Iglesia, la expulsión de los jesuitas en 1767 muestra el punto más importante del control que va a tener la corona española sobre la Iglesia. Otra de las medidas más importantes tiene que ver con la consolidación de vales reales, que a partir de 1804 va a significar el control de las propiedades y de los recursos de la Iglesia. Finalmente, en la parte económica, va a suponer la imposición de una gran cantidad de impuestos con la finalidad de llevar más plata a España y así equilibrar la balanza de pagos, porque la corona española tenía que hacer frente a una serie de compromisos, entre ellos un conjunto de guerras con Francia y con Inglaterra. Finalmente, va a significar el desplazamiento de los criollos de los puestos de poder. Y esto va a conducir en la primera década del siglo XIX a un enfrentamiento y a una crisis política. La dinastía Borbón asumió el trono a principios del siglo XVII. A mediados del siglo XVIII, el funcionario real José de Gálvez, visitador de la Nueva España, influido por todas las ideas ilustradas como parte del proceso de control del Estado, llamado despotismo ilustrado, va a viajar a la Nueva España a poner en práctica toda esta serie de medidas que van a conducir a que la metrópoli recupere el control sobre su territorio en términos políticos, económicos y sociales. Parte de este esfuerzo va a estar vinculado con la presencia de un ejército que va a desembarcar justamente en la década de los 60 para poder controlar a la población. A finales del siglo XVIII, el Imperio Español tenía posesiones en varios continentes. Sus dominios americanos se extendían desde Nueva España hasta el Virreinato del Río de la Plata, ocupando varias islas del Caribe. En Asia, la corona poseía el archipiélago de las Filipinas. Durante todo el siglo XVII, la dinastía de los Austria dejaron o permitieron que en las colonias se desarrollaran intereses particulares. No permitían que la corona recibiera los suficientes beneficios de su posesión, en este caso de la joya más preciada que era la Nueva España. Con la llegada de los Borbones al poder, lo que se intenta es controlar a estos particulares, a estas corporaciones, con la finalidad de imponer la autoridad real por encima de estos cuerpos que habían establecido sus redes y vínculos en la Nueva España. Recuperar el poder significaba, de otra manera, limitar el poder de las corporaciones en la Nueva España, iglesias, comerciantes, pero también de las comunidades indígenas,
Y esta búsqueda de control significó llevar nuevos funcionarios, hombres nuevos que condujeron a la metrópoli a la era del poder real y efectivo, y a que la Nueva España, que era un reino más de la corona española, alcanzara el estatus colonial prácticamente al ser sometida a funcionarios españoles. En ese sentido, las reformas borbónicas en términos políticos significaron la sujeción real de los territorios americanos de la Nueva España mediante el establecimiento de un control territorial con autoridades locales, que fueron los intendentes o gobernadores, que limitaron el poder del virrey. En la parte económica significó establecer funcionarios que iban a ser los encargados de la recolección de los tributos, y esto permitía a su vez el establecimiento de un sistema moderno de recaudación de impuestos, a la vez que se crearon nuevos impuestos. Por ejemplo, el del naipe, la sal, que eran insumos, por ejemplo la sal y la pólvora, fundamentales para la explotación de la plata. La recaudación por vía concepto de alcabalas, que es un impuesto a la circulación de mercancías, permitió que la corona a finales del siglo XVIII obtuviera una cantidad impresionante de recursos que se extrajeron de la Nueva España gracias a un sistema eficiente en términos de la política tributaria y también de la política de gobierno. La implementación de las reformas borbónicas provocó el descontento de varios sectores de la sociedad novohispana, entre ellos el de los comerciantes. Las leyes sobre libertad de comercio terminaron con el monopolio de 200 años del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México y sus socios de Sevilla y Cádiz. Otro golpe a este organismo fue la supresión del sistema de flotas, barcos que viajaban en grupo hacia la metrópoli. Con las reformas borbónicas, embarcaciones en solitario podían realizar el trayecto desde cualquier puerto. Como consecuencia, surgieron consulados regionales como el de Veracruz, que comenzaron a rivalizar con el consulado de la Ciudad de México. Aunque el conjunto de reformas impactaron a la sociedad novohispana a lo largo de 3 décadas, hubo entre ellas algunas que fueron más importantes. Una de ellas fue en 1767, cuando la corona decide sacar a la orden jesuita, que es la más importante de los territorios del Imperio Español. En un mismo día, en todas partes, con mucho sigilo, se ordena la salida y el embarco de los jesuitas hacia Veracruz. El impacto que va a tener esta salida va a ser muy grande, porque va a ocasionar revueltas que van a ser sofocadas gracias a la presencia del ejército español, que ha desembarcado apenas unos años antes. Enseguida podríamos hablar de otra de las medidas, la división del territorio en intendencias. ¿Por qué? Porque esta división, esta organización, al mismo tiempo que tenía como objeto el control político del territorio, va a provocar que se enraicen los intereses locales y va a ser el origen de, más tarde, los estados que se van a crear a partir de la independencia. Y finalmente, la consolidación de vales reales en 1804, que es, digamos, la gota que derrama el vaso de agua finalmente, porque significa que se obtienen cada vez más recursos de una colonia que ha sido atacada constantemente con una serie de reformas, pero también que ha visto mermados sus ingresos económicos con un conjunto de impuestos muy amplio y muy importante. A la vez que hubo reformas de carácter político y económico, hubo una serie de reformas de tipo social. Por ejemplo, las leyes de vagos de 1745 van a tener más fuerza, con la intención de que la gente se dedique a trabajar. Entonces, la persecución hacia actividades que se consideran poco deseables son consideradas actitudes y condiciones de vagancia que, por supuesto, van a tener un castigo, y la pena va a ser la cárcel, la obra pública. En fin, esta serie de medidas de control de la población va a abarcar un amplio espectro. Por ejemplo, las diversiones, las fiestas de toros, los carnavales van a salir de los espacios urbanos, porque se busca que la población se divierta de manera decente, asistiendo al teatro, por ejemplo, y reglamentando también qué tipo de obras se van a presentar y cómo en los espacios entre cada uno de los actos se deben bailar cierto tipo de bailes, donde las mujeres finalmente no deben enseñar, por ejemplo, más allá de la pantorrilla. Esto muestra que las reformas borbónicas constituyeron un amplio abanico de posibilidades donde la corona intentaba imponer incluso
una visión moral sobre la conducta y la población. Los Borbones llevaron a cabo una reorganización administrativa y territorial de Nueva España. Al dividir el territorio en intendencias, buscaron tener mayor control sobre la colonia y al mismo tiempo restar poder al virrey, implantando la figura del intendente. José de Gálvez, cuando llegó a la Nueva España en 1767, trató de imponer el sistema de intendencias, que era una división del territorio. No pudo, le costó mucho trabajo. 20 años después, en 1786, logró que se decretara la Real Orden de Creación de las Intendencias. Se crearon 12, es decir, el territorio del virreinato de la Nueva España fue dividido en 12 espacios jurisdiccionales que tenían un intendente que hacía las veces de las funciones del virrey en cada uno de sus territorios. El poder que tenía el virrey sobre todo el territorio de la Nueva España se divide y ahora van a ser los intendentes a partir de 1786 quienes van a ejercer las funciones del Ejecutivo en su territorio. Con esto le quitan el poder al virrey al mismo tiempo que someten a los ayuntamientos o cabildos a la jurisdicción del intendente. La otra parte importante es la función económica. Se crean cajas reales especiales para la recolección de los impuestos y de esta manera el virrey pierde el control político que ejercía sobre todo el territorio y también pierde el control del poder económico en la medida en la que va a haber funcionarios locales encargados de la recolección de impuestos. Desafortunadamente, a la muerte del visitador de Gálvez, el virrey reasume el control de la parte fiscal, pero no de la parte política. Esto va a provocar la autonomía regional y la vinculación de intereses particulares en cada una de las 12 intendencias en las que se divide el territorio. La política reformista de los Borbones transformó mecanismos de organización profundamente arraigados en la economía, la administración, el fisco y las relaciones sociales. Ante estas, surgieron resistencias y oposiciones por parte de los diferentes sectores de la sociedad que se vieron afectados por su implementación.